Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy hablando lo primero de todo sobre el equipo Ferrari, porque fue la mayor de las sorpresas que nos llevamos en el Gran Premio de Países Bajos. Realmente todo en mayor o menor medida podía ser esperable dentro de Norris que pudiera llegar a ganar, pues por supuesto porque nos esperábamos un buen rendimiento de McLaren, no que pudiera fallar el propio Norris en la salida, sobre eso tenemos que hablar en este vídeo. Bueno, el ritmo de los Red Bull, incluso el ritmo de los Mercedes que no fuese tan bueno como el esperado de por sí. Bueno, es algo que podía incluso llegar a entrar dentro de las quinielas. Lo que desde luego no era esperado era que Ferrari tuviese tan buen rendimiento. No era esperado incluso por el propio Charles Leclerc. El piloto monegasco dijo el día de antes que para conseguir un podio, que fíjate, salía sexto, y para conseguir un podio necesitaría un milagro. Pues el milagro no fue realmente como tal y logró aún así un podio. ¿Por qué digo que no fue un milagro? Porque no fue algo raro. Es que realmente tuvo ese ritmo Charles Leclerc para luego conseguir llegar al podio. Más ritmo desde luego que Russell, por supuesto menos ritmo que Piastri, pero el ritmo suficiente por lo menos como para defenderse de Oscar, que le estuvo costando bastante estar en aire sucio y no se quedó lejos de Max Verstappen. No solo fue el ritmo de Charles Leclerc consiguiendo al final llegar hasta ese podio, muy bien por cierto Ferrari en estrategia lanzándole el undercut no solo a Piastri sino a Russell, que estaban los dos muy cerca del británico, y consiguiendo finalmente completar ese undercut a los dos pilotos, lo cual le acabó dando el podio. Pero no solo es el propio Charles Leclerc con ese ritmo tan bueno que tuvo, sino que es que Carlos Sainz, partiendo décimo, acabó quinto, muy cerca también de Charles Leclerc, por ende muy cerca de Oscar Piastri. Es más, la estrategia de Sainz fue diferente, seguramente más óptima, por eso acaba estando mucho más cerca del piloto monegasco pese a salir tan atrás, porque al no lanzar undercuts, pues al final de la carrera tiene mucho mejor ritmo. Iba en igualdad de estrategia con Checo y lo deja atrás. Sí que en el principio de los stints Checo se aleja un poco, pero luego lo acaba recuperando y le adelanta y acaba finalmente en esa quinta posición. Así que Ferrari, la verdad que fue extremadamente sorprendente este fin de semana que tuvieron en Zandvoort. Yo sacaría una valoración además, y es que son dos carreras ya seguidas donde Ferrari ha sorprendido. Esta más aún porque, visto los entrenamientos libres y la clasificación, la verdad que esperábamos a un Ferrari que fuese el cuarto equipo e incluso sufriesen en ese sentido. Pero venimos de Bélgica, donde ya de por sí Leclerc salía en primera posición, aunque clasificó segundo, pero por la sanción de Verstappen salió primero y acabó cuarto, luego consiguiendo un podio. Venimos de aquello de Carlos también remontando en ese Gran Premio de Bélgica, y luego este fin de semana con el ritmo que estamos contando. Mi valoración en este sentido, yo diría que aquella modificación que llevaron en el suelo en ese Gran Premio de Bélgica, desde luego que está siendo efectiva. Ese suelo que falló, que lo llevaron en Imola. En Imola, bueno, no estuvo tan mal, pero sobre todo la evolución que ya dieron en España fue nefasta, pues parece que con esa modificación lo habrían solucionado. Esa es mi valoración en este sentido. Creo que es lo que ha ocurrido con Ferrari. Y puede llegar a ser que veamos a un Ferrari mucho más fuerte en esas próximas carreras, porque además ahora ya se han quitado los circuitos que esperábamos que fuesen a sufrir. Zandvoort esperábamos que fuese uno de ellos, Hungría se esperaba, y viene sobre todo, por ejemplo, Monza, donde es un circuito que deberían de hacerlo bien. Así que veremos qué es lo que consiguen. Lo que dijo Leclerc después de conseguir el podio es: estoy muy sorprendido con este resultado. No suelo estar contento después de terminar en una carrera en tercera posición, pero con lo que hemos hecho hoy podemos estar muy contentos con la carrera que hemos hecho, porque ha sido un fin de semana difícil para nosotros. Sufrimos desde el viernes hasta la carrera, pero hoy teníamos más ritmo y hemos hecho una estrategia perfecta. Hemos conseguido adelantar a nuestros rivales y luego mantenerlos detrás, hemos hecho una gran carrera y estoy contento de empezar así la segunda parte de la temporada.
En la salida hice un buen adelantamiento a Checo. Sabíamos que teníamos una oportunidad en la salida, pero lo que no sabía era más adelante en la carrera también tendríamos la oportunidad de mantenerlos a todos detrás. Sin embargo, sabía que la salida sería una buena oportunidad para adelantar a uno o dos monoplazas. Simplemente he atacado y los adelantamientos han tenido éxito, pero nunca pensé que acabaría en el podio en un fin de semana tan difícil para el equipo. El que peor estaba haciendo ese fin de semana era Carlos Sainz, que encima cayó eliminado en Q2, aunque luego al final salió décimo gracias también a la descalificación de Alexander Albon. Salía décimo y ya desde el principio se le vio muy buen ritmo, se quitó a los pilotos que tenía por delante, a los Aston Martin, a Gasly, se lo quitó bastante rápido, pilotos que obviamente no te iban a hacer mucha dificultad, y luego al final acabó consiguiendo incluso remontar hasta la quinta posición. No, sinceramente no. Ayer estaba bastante disgustado con cómo estaban yendo las cosas este fin de semana y quizás un poco negativo por cómo estaban yendo las cosas y la distancia que teníamos a los primeros en quali. Está claro que este coche en carrera es otro coche al de la clasificación y hemos podido ir al ataque en carrera y remontar. No me esperaba, sinceramente creía que nuestras simulaciones decían que séptimo, octavo, detrás de obviamente Checo y Russell era nuestra mejor resultado, por eso hablaba ayer de limitar daños. Y después cuando me he visto con ritmo de carrera para pasarles y ir a por el podio, ha sido una grata sorpresa, así que muy contento con el ritmo. Y ahora nos vamos a la carrera que es la más importante para Ferrari desde luego en todo el calendario. Nos vamos al autódromo de Monza, nos vamos al templo de la velocidad. Es el circuito, aunque luego esté el autódromo Enzo Edino Ferrari, que me iba a salir casi decir Imola, aunque esté en el calendario el autódromo Enzo Edino Ferrari, su circuito al final acaba siendo Monza porque es donde están todos los tifosi, porque es el más cercano a Maranello, así que vamos a casa Ferrari como tal. Es muy importante este fin de semana y van a ser un coche que desde luego dé guerra. Pues un poco más optimistas, ¿no? Después del batacazo de ayer de la quali, está claro que hoy teníamos muy buen ritmo, así que hay que ser optimistas, que sin la quali de Monza tampoco somos los más rápidos, en carrera igual podemos luchar, así que sí, está claro que este año con lo apretado que está todo, entre los 4 equipos de cabeza te puede ir mal una quali, pero luego en carrera puedes ir una decimita o dos más rápido que los demás y pasarles en carrera, así que hay que mantenerse optimistas y ir a por y no rendirse, que ya lo hemos demostrado que ayer no había que rendirse porque hoy hemos remontado. Un equipo que no va a dar guerra es el equipo Aston Martin, como ya todos sabemos. No va a cambiar la situación de aquí a Monza, tampoco, y Fernando Alonso ha hablado también además al respecto sobre algo diferente que vemos entre, por ejemplo, Aston Martin y Ferrari. ¿Cómo es posible, ahora os lo explico también, pero cómo es posible que Alonso clasifique séptimo justo detrás de Leclerc haga podio, Sainz, que salía décimo, acabe por delante tuya y tú acabas en décima posición? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué ha pasado? Bueno, pues esto también lo hemos hablado en el primero de los vídeos del día de hoy, que sobre todo también hay que tener en cuenta ahí la situación del equipo. Y es que más allá de que Ferrari sorprenda porque ha estado mejor de lo esperado, Ferrari es un equipo de zona alta e incluso habiendo cumplido las expectativas que era ser el cuarto coche, Sainz hubiera quedado con facilidad por delante de Fernando Alonso, mientras que él no hubiera sido un rival realmente para defenderse. Sí, ha habido alguna lucha, pero los 4 equipos grandes están fuera de toda posibilidad para nosotros, ¿no? Da igual, aunque salgan últimos o desde el pit lane, siempre van a acabar entre los 8 primeros. Vemos un Ferrari en el podio, vemos un Red Bull y un McLaren, ¿no? Así que también entre ellos domina mucha la igualdad. Así que para nosotros estamos a años luz, y lo de, por ejemplo, ayer que podamos batir a 2, que salgamos en Q3, pues ya son pequeños regalos que vamos dándonos en el fin de semana, pero sabemos que somos fruta madura, ¿no? Después de unas cuantas vueltas en carrera ya caemos. Que podamos batir a Sainz o a Hamilton en clasificación es un regalo para nosotros. Palabras textuales de Fernando Alonso. ¿Por qué puede Fernando Alonso clasificar séptimo y realmente no se veía tan mal ritmo de clasificación de Aston Martin?
Alonso clasificó séptimo con facilidad, Stroll se metió también a Q3, mientras que, como digo, Hamilton y Sainz tuvieron problemas hasta el nivel de no acabar pasando el corte a Q3. ¿Por qué puede darse ese supuesto y que luego en carrera no estén ni cerca de ser rival? Más allá de que, por ejemplo, Ferrari ha rendido muy bien en Zandvoort, pero es que el propio Hamilton, que Mercedes ha decepcionado incluso en este fin de semana, esperábamos mucho más de ellos y han sido el cuarto coche. Hamilton llegó y pasó con facilidad a Fernando Alonso y a Lance Stroll, por supuesto. ¿Por qué es esto posible? Bueno, lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es lo que llevo repitiendo muchísimo tiempo, la situación del equipo. Y es que Aston Martin ahora no es un equipo para pelear contra ellos. Entonces, por mucho que ¿por qué en clasificación pueden estos equipos estar ahí? Pues al igual que Albon se consiguió clasificar, aunque luego fuese descalificado, al igual que lo hizo Gasly, o al igual que siempre hay algún equipo que de repente aparece. En clasificación tienes que cumplir, tienes que hacerlo todo perfecto a una vuelta y eso para cualquier equipo es más fácil. No es lo mismo cumplir a una vuelta que cumplir 70 vueltas. No es lo mismo. Pero ya no es el hecho de clavar la vuelta. Alonso puede hacer durante 70 vueltas en una carrera que él lo que tenga que hacer lo haga perfecto en las 70. Da igual. En la primera vuelta puedes estar más o menos cerca del nivel, voy a poner por ejemplo este caso que he dicho, el de Hamilton, ¿no? Porque Mercedes no estaba tan fuerte este fin de semana. En la primera vuelta vas a estar más o menos al nivel. Pongamos que incluso si tú clavas la vuelta y Hamilton no hace una vuelta perfecta, hagas una vuelta más rápida. Pero la segunda, ya, aunque Alonso clave la vuelta, va a ser seguramente más lenta que Mercedes, porque el coche es más lento, porque el coche degrada más neumáticos, porque el coche gestiona peor todo lo que tienes que gestionar en una carrera, en el vuelta a vuelta, en los neumáticos, en el cambio de aire que por ejemplo hubo durante la carrera y que Norris reportó. Y por eso tú puedes clavar una vuelta en clasificación y que, por ejemplo en este caso, acabes clasificando por delante de Hamilton y Sainz porque en su caso no clavaron la vuelta y cayeron eliminados en Q2. Pero en carrera, ahora mismo, ya que no están en el mismo punto, ya que no son coches que están compitiendo entre ellos, no son rivales. Y con un Hamilton que salía 15º, acaba con facilidad por delante tuya, ya no digamos Sainz, que encima salía 10º, pues tú saliendo 7º va a pasarte, si no es en la vuelta 5, te va a pasar en la vuelta 10 como muy tarde, que creo que en la vuelta 10 ya Hamilton incluso había pasado, también Hamilton quiero decir, había pasado a Fernando Alonso. Es el motivo y ahora mismo esta es la situación que afronta Aston Martin, Fernando Alonso y no solo ellos, todos los equipos de zona media-baja, es que son muy vulnerables, no son rival, hay 4 equipos que claramente destacan, muy igualados entre ellos, dependiendo de la carrera, uno por delante de otro, y luego el resto. Así que esta es la situación por la que se enfrenta Fernando Alonso. Otro piloto que no lo hizo del todo bien en este caso fue Oscar Piastri. La verdad que Oscar Piastri decepcionó este fin de semana en Zandvoort. La clasificación se esperaba más, sobre todo por el hecho de que Norris consigue clasificar primero a 3 décimas del segundo y el segundo no es Piastri. Ahí ya incluso evidencia que obviamente podría haber hecho más. Eso él mismo lo admitió, que su última vuelta en Q3 él no mejora la última vuelta en Q3, mínimo tendría que haber sido segundo, pero bueno, ese es un problema con el que ya de por sí arrastró para la carrera donde tuvieron un error en la salida los dos McLaren. Y además, ninguno fue por una mala reacción, es decir, no fue problema de los pilotos, fue problema del coche. Sabemos que Norris se le critica mucho porque no consigue conservar la primera posición en las salidas, y eso es así. Y Norris comete bastantes errores en las salidas, pero el de Zandvoort sobre todo no fue problema de Norris, tampoco de Piastri, sino que el coche realmente tiene un fallo, tiene un problema ahí en esa salida que tienen que revisarlo, lo han admitido desde McLaren, que es algo que tendrán que mejorar. Quizá el único punto débil de McLaren, pero bueno, luego como es tan rápido no le perjudica. Norris aún así pudo solucionar ese error porque consiguió adelantar a Verstappen. Piastri, el problema que tuvo es que fue adelantado por Russell, un Russell que tenía mucho menos ritmo que Piastri y que el propio Leclerc, acaba incluso al final por detrás de ellos, pero ahí viene el problema y esto es en lo que decepcionó Piastri, es que bueno, puedes tener ese problema en la salida porque el coche pues no sea el mejor saliendo, pero desde luego Piastri incluso tenía ritmo para haber quedado segundo, aún con esa salida, poder haber adelantado a Russell y luego haber adelantado a Verstappen.
pero no lo hizo. No fue capaz de adelantar a Russell, Leclerc le manda un undercut porque estaba muy cerca de ellos, lo completa, pero Piastri, haciendo una overcut, consigue quedar por delante de Russell, aun con Russell luego defendiéndose de ese undercut. Consigue adelantar a Russell porque estaba teniendo más ritmo, sale con mejores neumáticos cuando hace su parada que los que tiene Leclerc, le alcanza muy rápido y no consigue otra vez adelantarle, teniendo claramente mejor ritmo. Es que además no estaban lejos de Verstappen, es decir, se veía que podría haber sido segundo, pero no pudo. La verdad que Piastri ha gestionado muy mal el estar en aire sucio y esto es lo que él mismo también ha dicho, que hay cosas que revisar, por supuesto esa salida hay que revisarla, por supuesto habrá cosas que mejorar del McLaren, quizá que le puedan llegar a ayudar, pero el problema estuvo, desde luego que es un circuito que es difícil adelantar y lo vimos, pero se podía, y más el McLaren. Piastri tendría que haber sido segundo, acabó cuarto, así que fue realmente la decepción, podríamos llegar a decir, de la carrera junto a los Mercedes. Es una pena. Creo que ha sido un fin de semana bastante decepcionante, la verdad. La clasificación no fue todo lo fuerte que necesitaba y la carrera tampoco. Obviamente la salida fue bastante mala para los dos pilotos y hay algo que revisar ahí para nosotros como equipo. Entonces realmente no pude hacer el progreso que necesitaba. Me quedé atascado en el aire sucio y a partir de ahí fue una tarde bastante dolorosa, así que definitivamente hay algunas cosas que revisar. Alguien que también pide al equipo, en este caso de su hijo, que revisen las cosas es Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, que ya hemos visto obviamente McLaren claramente es el coche más rápido y mucho tiene que cambiar en este final de temporada para que no se mantenga como lo hemos visto en Zandvoort. Habrá carreras en las que tengan aún más ventaja, puede llegar a darse el caso, habrá carreras en las que tengan menos, pero desde luego que McLaren va a ser el coche a batir y así los está poniendo todo el mundo, tienen la capacidad seguramente para ganar con relativa facilidad lo que queda de temporada si no la fastidian ellos mismos, así que veremos qué es lo que hace y de esto se ha quejado Jos Verstappen, sobre todo por un factor que quiero comentaros y es que Verstappen ha dado un paso atrás en el RB20 y aquí esto es interesante porque también quiero daros un debate a hablar en este sentido, pero ha dado un paso atrás porque no estaban funcionando las mejoras y esto es sobre todo lo que ha criticado, que aquí entonces esto evidencia que están haciendo las cosas mal. Quizá no debería decirlo, pero lo diré de todos modos, dice Jos Verstappen. El hecho de que tengan que volver al coche de principios de este año lo dice todo. No tienen lo que hace falta en este momento y creo que deberían mirarse bien en el espejo. Esto viene después de que Toto Wolff haya confirmado que ha habido negociaciones con Jos Verstappen y por supuesto con Max durante este verano, qué curioso. El hecho de que Max vuelva a ganar el título este año no es una certeza, lo hemos hablado en el primero de los vídeos del día de hoy. Max está haciendo todo lo posible cada fin de semana para ganar el mayor número de puntos disponibles, ya veremos, pero no es una certeza. Muy interesante lo que os quiero comentar porque Max Verstappen ha llevado el suelo de principios de temporada, mientras que Checo Pérez ha llevado el suelo nuevo, el suelo mejorado, el que llevó Verstappen en Hungría, que no se lo pusieron a Checo porque no había piezas todavía para los dos pilotos. Aquí sí que había piezas para los dos pilotos, pero Verstappen ha escogido llevar el suelo anterior, el suelo sin las mejoras. Y aquí el debate que os quiero comentar es si aún así, dando este paso atrás, Verstappen ha quedado por delante. Es decir, había gente que nos vendía que Checo en estas dos últimas carreras, en Hungría y en Bélgica, dan igual que en las 12 otras carreras hubieran llevado exactamente el mismo coche, en las dos últimas carreras no habían llevado el mismo coche y de ahí la diferencia en esas dos carreras, porque Verstappen llevaba un coche con mejoras. Y de ahí es donde Checo estaba perdiendo en estas últimas carreras. Esa era la excusa. Pues en esta carrera en Zandvoort ha sido al contrario. Más allá de la tapa motor, que esa tapa motor sin los hombros voluminosos sí que la llevaban los dos pilotos, el suelo Verstappen ha llevado el antiguo, el de principios de temporada o el que Checo llevó también en estas dos últimas carreras, mientras que Verstappen llevó el mejorado, mientras que Checo llevaba el mejorado. Ahora entonces, ¿cuál es la excusa? Porque ahora es el Checo quien no llevaba ahora es Verstappen quien no llevaba las mejoras. ¿O es que ahora esas mejoras realmente, claro, no son mejoras, ¿no? A ver, si esto lo intuimos. Desde luego que esas mejoras no han funcionado y por eso es por lo que vuelven, dan un paso atrás. Pero claro, entonces en las últimas carreras Checo, pese a no llevar las mejoras, llevó mejor coche que Verstappen, ¿no? Porque Red Bull está dando pasos hacia atrás.
Bueno, esto es lo que también siempre queremos comentar, de esas excusas que mucha gente pone y no las pone Checo, y esta es mi crítica que en muchas ocasiones os digo. Yo no critico a Checo por los resultados que está teniendo, porque los resultados que está teniendo Checo son los que va a obtener Checo. Yo critico a quien solo pone excusas a un rendimiento que ya está. El rendimiento de Checo es el que es, y porque es un piloto ahora mismo inferior en rendimiento a Max Verstappen, y por eso Verstappen queda por delante. Pero como hay gente que busca excusas por si no, es que Verstappen la ha superado por esto o por esto otro, pues bueno, el propio Checo Pérez, como digo, no busca excusas, busca soluciones a un problema que encima está teniendo Red Bull. No están siendo el coche más rápido, y lo que ha dicho es que espera que sea simplemente cuestión de tiempo que vuelvan a ser más competitivos, porque parece que han entendido este fin de semana, él dice, los problemas, porque se han cumplido sus previsiones, así que más o menos intuyen dónde está lo que está fallando ahora mismo. Creo que tenemos un entendimiento claro ahora de lo que está pasando con el coche. Seguramente lo hemos confirmado en la carrera con las sensaciones, y espero que sea cuestión de tiempo solucionarlo. El último tema del que os quiero hablar y finalizamos es que ha habido un tema legal bastante interesante con el equipo Haas durante este fin de semana, que no os hemos podido contar entre resumen y resumen, pero que os lo vamos a contar ahora todo lo que ha ocurrido, porque parece estar ya solucionado. Y menos mal, porque la participación de Haas peligró y mucho para el Gran Premio de Italia. Y es que llegamos al fin de semana sabiéndose la noticia que Uralkali, sí, aquella empresa que patrocinó a Haas, que era la que patrocinaba a Nikita Mazepin, había demandado a las autoridades neerlandesas al equipo Haas. ¿Por qué los demandaban? Bueno, este conflicto legal viene desde bastante atrás, viene desde el año pasado incluso, que fue cuando Haas rompió el contrato con Uralkali en 2022, y el año pasado empezaron ya a ejercer acciones legales Uralkali, sobre todo porque la empresa rusa había adelantado dinero a Haas, un dinero que cuando rompen su contrato no devolvieron. No lo devolvió nadie. Por el momento, en el inicio, cuando lo rompieron, Uralkali no lo pidió, pues por todo el tema que estaba viendo, por supuesto, del cual ahora mismo no me voy a meter, pero no lo reclamaron, y a partir del año pasado sí empezaron a reclamarlo. Son aproximadamente unos 12 millones de dólares que estaban reclamando, que eran ese dinero que habían adelantado del dinero que iban a dar durante 2022. Bueno, desde que lo demandaron ha habido bastante conflicto legal entre las dos marcas, entre el equipo Haas de Fórmula 1 y Uralkali, hasta que finalmente le han dado la razón a los rusos, que tienen toda la razón del mundo. No se ha cumplido un contrato, no te puedes quedar con el dinero, obviamente. Entonces, en ese sentido, se les obligó a Haas devolver el dinero. Se les obligó a Haas devolver el dinero bajo unos plazos que Haas no cumplió. Así que ya llegados hasta este punto, Uralkali aprovechó que estaban en Países Bajos para demandar a las autoridades neerlandesas este conflicto. ¿Por qué hicieron eso? Porque lo que pedían es que le expropiasen los activos del equipo, hasta los dos propios monoplazas. El problema estaba, no peligró nunca la participación del Gran Premio de Países Bajos, porque ya estaban ahí. Mientras ocurría la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, ellos podían. El problema está que al estar demandados allí no podían salir del país, no podían salir de Holanda, y ahí estaba el problema, y es que peligraba su participación en el Gran Premio de Italia. Hoy ya os puedo adelantar que los camiones con todo el material de Haas han salido hoy por la tarde hacia Monza, cuando los equipos, el resto, salieron ayer por la tarde, ayer por la noche. Cuando terminó el Gran Premio de Países Bajos, se recoge todo y te vas. Los equipos se van el domingo siempre, haya o no haya carrera la siguiente semana, pero si encima estamos sumergidos en un doblete como en el que estamos, más aún. Por suerte no peligra la participación de Haas, porque ya os adelanto que Haas ha pagado. Pagó durante este fin de semana. Uralkali hoy ha confirmado que efectivamente han recibido el pago, es decir, que Haas ya ha devuelto el dinero que le pertenece a Uralkali, que es que llevaban razón al final el patrocinador. Han devuelto ese dinero, así que ya esa demanda se ha quitado. Haas podía ya sí viajar y han salido esta tarde hacia Monza. Van a estar, no peligra su participación, pero durante momentos estuvo muy cerca de peligrar. Y suerte tienen que la distancia entre Países Bajos e Italia no es demasiado, y que además estos caminos se hacen simplemente con camiones, porque si hubiera sido más, lo mismo
por tener que salir el lunes por la tarde, no acaban llegando. Hay veces que sales el domingo y llegas muy pillado, porque al final el miércoles tiene que estar todo montado, entonces tienes que viajar durante esa tarde-noche del domingo, lunes y el martes, para montarlo el miércoles, porque el jueves tiene que estar todo preparado, porque aunque no se ruede, ya están allí y el viernes ya sí se rueda. Saliendo el lunes, pues es un día más tarde de atraso que vas. No va a pasar nada porque, como digo, están cerca, pero han estado a muy pocas horas. Imagínate que a lo mejor no recibe el pago Uralkali y se atrasa un poco más, de que sí, la participación de Haas hubiese estado en peligro. Que también te digo, y esto lo he visto en algunas redes sociales y estoy de acuerdo, hubiera sido, entre comillas, justicia, por así decirlo, porque al final Haas tiene que pagar. Es un dinero que se habían quedado que no les pertenecía porque rompieron el contrato, que podría incluso haber sido al contrario. Es decir, podría haber pedido Uralkali una indemnización por no cumplirse el contrato, pero bueno, al final, pues por todo lo que ocurrió, sabemos que no iban a tampoco reclamarlo, pero reclamaban por lo menos ese dinero adelantado, y Haas ha mirado para otro lado durante muchísimo tiempo, incluso poniéndose ya legalmente, cuando les había dado un juez la razón a Uralkali, mirando a otro lado los plazos que tenían estipulados para pagar. Pero bueno, ya está pagado ese dinero, así que Haas, simplemente os queríamos contar esta historia que ha estado ocurriendo este fin de semana en Países Bajos y que ya está finalizada. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro para apoyar el canal y nos vemos en el siguiente.